ama como grupo, pero Dios nos ama individualmente. Él te conoce a ti, Él me conoce a mí. Uno de los personajes más importantes de la Biblia llegó a una conclusión cimera cuando dijo que antes de que él hubiera nacido, los ojos del Señor se habían puesto sobre su embrión. Cuando era solamente una partícula viviente en el vientre de su mamá, él decía, ahí, ya desde ahí, tus ojos estaban posados sobre mí. Desde ahí ya tú tenías un plan establecido para mi vida. Desde ahí ya tú sabías todo lo que iba a acontecerme. Y desde ahí ya tú sabías el momento exacto en el cual yo te conocería. Por lo tanto, hoy tú estás aquí como persona, como individuo, respondiendo al amor de Dios. Y eso es algo tremendamente poderoso. Se ha estado predicando durante estos últimos domingos una serie acerca de la gratitud. Y la palabra gratitud es una palabra muy importante porque si tú le preguntas a la gente, oye, tú eres agradecido, tú eres agradecida, la mayoría de la gente te va a decir sí. De hecho, nos ofende mucho que nos digan ingrato, ¿verdad? Porque es que la gente ingrata cae mal. No cae bien. Porque el desagradecido es aquel que no valora lo que recibe. El que no le da el justo valor a lo que recibe. Y eso aplica para lo humano, pero tiene una aplicación tremenda para lo espiritual también. Y quiero tomar de ejemplo un hombre en la Biblia, un hombre del Nuevo Testamento, muy conocido en la Biblia, que tiene una historia de gratitud tremenda, porque experimentó un cambio tan drástico, tan dramático en su vida, que cuando tú lees su historia te impresionas. Y aunque no vamos a profundizar en la vida de esta persona, vamos a tomar algunos pasajes de su historia, de lo que él escribía a las iglesias, para darnos cuenta de cuán importante fue la gratitud en el corazón de este hombre. Me refiero al apóstol Pablo. Yo quisiera que tomáramos como base bíblica la carta que él escribió a los hebreos en el capítulo 12, verso 28. Hebreos capítulo 12, verso 28. Dice así: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Quiero que lo leamos nuevamente este verso. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El apóstol Pablo utiliza el elemento de la gratitud como un ingrediente fundamental para que tú y yo podamos servir al Señor. Dios tiene un plan contigo y el plan de Dios es que tú hagas una transición en tu vida de alguien que quizás no le conocía a alguien que le conoce, a alguien que fue perdonado en sus pecados, a alguien que fue inscrito en el libro de la vida para salvación, a alguien que comienza a conocer la voluntad de Dios y a alguien que termina convirtiéndose en una persona que le sirve a Él. El plan de Dios para todos los que están aquí es que termines sirviéndole a Él. No sirviendo a tu jefe, aunque tenemos que servir aquí en la tierra, no sirviendo solo a tu familia, sirviéndole a Él. Y mira el elemento que Él utiliza, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Ningún ingrato puede servir al Señor. Es la gratitud lo que motiva el corazón de los hombres y mujeres que han entregado su vida al servicio a Dios, ¿sí o no? Todo el que está agradecido a Dios se motiva a servirle. Y todo el que está agradecido valora lo que ha recibido del Señor. Y el apóstol Pablo, cuando tú estudias la historia de este hombre, te vas a dar cuenta que era un tipo que tenía mucho por lo cual agradecer a Dios. Era alguien que en el plano humano había logrado muchos de los proyectos que él tenía para su vida. Era un tipo que en el ambiente religioso era extremadamente conocido. Alguien que había logrado escalar niveles profesionales dentro de la religión judía
dentro de la religión de los hebreos, que era reconocido con muchísima dignidad, muy escuchado. De hecho, en un momento determinado él se refirió a sí mismo como alguien que era fariseo de fariseos. Y los fariseos, los que conocen un poco de la Biblia, saben que era un grupo religioso muy estricto. Bueno, los fariseos lo admiraban mucho a él. Era un tipo que tenía muchas credenciales. Era un tipo que la gente quería andar con él. Sin embargo, esta misma persona que tenía tantos méritos para mostrar, que tenía tantos logros que él podría exhibir como fruto, como resultado, en un momento determinado de su vida tuvo un encuentro con Jesucristo como lo tuvimos tú y yo. Tuvo un encuentro con Jesucristo tan tremendo, tan dramático, que dice la Escritura que él cayó postrado y le dijo al Señor: ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú que tengo delante de mí? Y el Señor le había dicho a Pablo: Pablo, ¿por qué me persigues? Era un hombre que, a pesar de que tenía grandes credenciales religiosas, era un perseguidor de la fe cristiana, una fe que había nacido en el seno de su nación, que él entendía que estaba atentando contra su herencia religiosa. Y se convirtió en un hombre muy religioso, pero perseguidor de la iglesia, al punto tal que asesinaba a los cristianos. Y en la medida que los cristianos morían, dice la Biblia que él, literal, casi que espumeaba por su boca, que transpiraba odio, que transpiraba rencor, que transpiraba todo lo malo que había en su corazón. A pesar de ser un hombre muy religioso, muy reconocido, su corazón estaba lleno de una oscuridad, de una tristeza, de una amargura y de un vacío que lo reflejaba en el odio que tenía hacia los cristianos. Era un tipo que dentro de la iglesia nadie hubiera imaginado que sería llamado por el Señor. Sin embargo, esta persona fue tocada por el Señor, fue transformada por el Señor y pasó de ser alguien que perseguía a la iglesia a alguien que fue capaz de morir por causa de la fe. Y eso me da una enseñanza a mí tremenda. Dios no mira lo que tiene delante, Dios mira lo que tiene para ti en el futuro. Quizás la persona que menos tú te imaginas, el que no califica para ti, el que tú dices: no, hombre, eso no va a ser cristiano nunca. Un día lo vas a ver aquí de rodillas, rendido delante del Señor y siendo transformado. ¿Sabe por qué? Porque lo hizo contigo y lo hizo conmigo. ¿Qué me diferenciaba a mí de Pablo? Nada. Yo era tan pecador como él, vivía alejado de Dios tal como él. Y este hombre tuvo un encuentro tan dramático con Dios que dijo: todo lo que yo tenía no tiene ningún valor delante de lo que he recibido. Por eso es que ahí en el verso 28 dice: nosotros hemos recibido un reino inamovible, algo que no se mueve, algo que no va a cambiar nunca. Una autoridad que hemos recibido que proviene del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de Dios mismo. Nadie va a poder mover jamás a Dios. Y decía, por eso nosotros tenemos que tener gratitud y mediante esa gratitud servir a Dios con temor y con reverencia. Temor y reverencia. La gratitud a Dios te va a llevar a ti a reconocer y otorgar a Dios las virtudes inherentes que Él tiene. Dios merece de nosotros temor y Dios merece de nosotros reverencia. ¿Cuántos creen eso? La reverencia es la actitud del corazón humilde que reconoce su necesidad de Dios. Cuando tú estudias, no sé si hay algún arquitecto aquí, dentro de la arquitectura, una de las cosas que se estudia es las construcciones de iglesias clásicas en Europa. Y una de las características de muchas iglesias clásicas en Europa es que eran templos muy grandes, con cúpulas muy altas, puertas inmensas. Y cuando la gente entraba a esos lugares, de hecho, te garantizo que si tú entras a esas iglesias hoy, una de las cosas que te va a suceder es que tú te sientes pequeño. ¿Sí o no? Tú llegas a eso y quizás cuando estés llegando vas todo conversando bien ahí con influencia caribeña, gritando. Todos los cubanos gritamos. Un cubano con un mexicano es una mala mezcla. Gritamos mucho. La única mezcla buena que ha salido ahí ha sido la de Vicente y Janet. Cuando tú entras a esos lugares, una de las cosas que te va a suceder es que tú te sientes pequeño. Tú dices, ¿qué pasa aquí?
algo cae. Es que eran lugares que estaban diseñados para que psicológicamente la gente entendiera que ese lugar representaba la grandeza de Dios, la autoridad de Dios, la majestad de Dios, la realeza de Dios y la pequeñez del ser humano ante ese ser. Y apelaba acerca de la reverencia. Era: calle delante de él toda la tierra, porque el Señor está en su santo templo. Una persona agradecida a Dios es alguien que lo va a honrar viviendo una vida reverente delante de él. Nunca va a atentar en contra de la dignidad del Señor. Va a callar su boca cuando de su boca lo que quiera salir ofenda a la majestad de Dios. ¿Sí me están entendiendo? ¿Están aquí conmigo? Nosotros tenemos que ser agradecidos a Dios porque nos nos hizo formar parte de su reino inconmovible y nos trajo a este lugar con un diseño preestablecido para que le sirvamos en temor y en reverencia. Pablo tenía motivos para estar agradecido. Él había sido rescatado del orgullo. Él había sido rescatado de la soberbia. ¿Cuántos cristianos puede haber aquí entre nosotros que en el pasado nos sentíamos orgullosos de nuestros logros, cualesquiera que estos fueran, académicos, económicos, porque prosperó tu empresa, porque lograste éxito en tus estudios, y eso generó tanto orgullo en nuestro corazón que se convirtió en una fortaleza y nos creíamos nosotros el dueño del mundo, merecedores de aplausos y reconocimiento? Sin embargo, Dios toca ese corazón, quebranta ese carapacho duro de orgullo y entendemos nuestra pequeñez frente a la presencia del Señor. Y comenzamos a vivir una vida muy diferente de la que hubiéramos nosotros imaginado. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo, su discípulo, y en la primera carta que él le escribe a él, primera carta a Timoteo, capítulo 1, vamos a verlo desde el verso 12 hasta el verso 15, le decía, mira qué interesante está esto, la transición de un hombre muy orgulloso a un hombre que se rindió al Señor. Sí, doy gracias. ¿Cómo comienza? Doy gracias. Tú vas a ver esa palabra repetida en la boca de Pablo muchas veces. Doy gracias. Porque el que sabe lo que ha recibido del Señor siempre va a estar agradecido. Doy gracias al que me fortaleció. Mira, una de las primeras cosas que tú recibes cuando vives en agradecimiento es fortaleza del Señor. Le doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y yo quiero que tú notes un detalle muy importante. El apóstol Pablo no estaba diciendo, yo le doy gracias a Dios porque entendió que yo soy muy fiel y porque yo soy muy fiel me puso en el ministerio. Mira lo que dice ahí literalmente. Porque me tuvo por fiel. O sea, no dijo porque yo soy fiel. No, él conocía su corazón. Él sabía la condición de su alma. Él conocía su debilidad. Dijo, yo no merecía nada, absolutamente nada. Sin embargo, Dios vio algo en mí que yo mismo no podía ver. Vio la obra que el Espíritu Santo haría en mi vida y no vio mi defecto para no utilizarme, sino vio la majestad y la gloria de su Espíritu en mí para utilizarme. Dios nunca va a usar tu materia prima como algo importante. Dios va a usar la materia prima del cielo que Él ponga en ti. No se trataba de la fidelidad de Pablo. Se trataba exclusivamente de la fidelidad de Dios. Tú me tuviste por fiel. De ti recibí la capacidad de hacer algo que yo humanamente no puedo hacer. No se trata de ti, se trata de Él. Quizás tú puedas decir, yo no lo merezco, yo no estoy capacitado, yo me considero una persona de pocos estudios, yo soy una gente que no creo que pueda lograrlo. Precisamente por eso Dios tiene un plan contigo. Porque nunca se trató de ti. Pablo nunca se trató de ti, Juan nunca se trató de ti, siempre se trató de Él. Él me tuvo por fiel. Él vio algo en mí que los demás no podían ver, algo que yo no podía generar. Se trata de la obra del Señor en tu vida. Iglesia Torrefuerte, Dios te está diciendo hoy, quiero tenerte por fiel para llamarte al ministerio. Hay tanta necesidad aquí en Tijuana, hay tanta necesidad alrededor de ti y lo único que yo quiero es un corazón fiel que no lo puedes generar tú, yo lo voy a generar en ti. Que por agradecimiento a la obra que voy a hacer en tu vida, tú salgas de esas puertas a hablarle a la gente acerca de la salvación, a hablarle a la gente acerca de aquel que trajo lo que tú tienes hoy en tu corazón.
paz de Dios y bendición del cielo y un corazón agradecido. ¿Están entendiendo al caribeño? Dios me puso por fiel. Me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio. Verso 13 dice, ahora mira cómo compara él. Habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor. Mira todas las cosas que este hombre tenía. O sea, yo no hubiera querido conocer a este tipo así. Blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido. Mira qué palabra tremenda esa, ¿eh? Fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Apréndete ese detalle. Mucha gente que es como Pablo se describe, mucha gente que es blasfema, que es perseguidor de ti, que es injuriador, mucha gente que es chismosa, que actúa quizás mal, no lo está haciendo. Óigalo bien, no lo está haciendo porque en esencia lo quiere hacer. Lo está haciendo simplemente por ignorancia y por incredulidad. Ignorancia hacia el hecho de que Dios tiene un plan con él e incredulidad acerca de lo que Dios puede hacer en su vida. Nosotros somos muy ágiles en juzgar a la gente, ¿sí o no? Sobre todo cuando ya llevamos mucho tiempo en el evangelio, los que ya llevan algunos añitos en el evangelio, que nos creemos que somos más santos que nadie y se nos olvida que casi éramos los secretarios del diablo. ¿Verdad? Era por ignorancia, era por incredulidad, decía Pablo. Verso 14 dice, y esto es muy importante, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Él establece una de las costumbres de la literatura hebrea, que es el paralelismo, se llama paralelismo antitético. Cuando tú lanzas una idea en un verso y luego lanzas otra contraria para afianzar un punto. Y eso cuando se pueda estudiar aquí literatura hebrea, que es bien interesante, les va a servir de mucho. Él estaba utilizando un recurso que él conocía muy bien y estaba comparando lo que él hacía con lo que había recibido. Este tipo que era yo lo voy a comparar con lo que recibí del Señor. La gracia de nuestro Señor fue más abundante que el pecado que yo tenía en mí. Por eso es que la Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si tú crees que tú has sido malo, si tú crees que una persona es tremendamente mala, la gracia del Señor es más potente, más abundante que la maldad de cualquier corazón humano. Y era lo que Pablo estaba diciendo. Nadie es tan malo como para que Dios lo rechace, ni tan bueno como para que Dios lo acerque. Se trata únicamente de la gracia del Señor que abundó en mí. Y como mismo yo tenía todas esas cosas malas, esa gracia me trajo fe y me trajo amor en Cristo Jesús. Me dio dos cosas por las cuales yo tengo que vivir eternamente agradecido. Esa gracia puso fe en mi corazón y desde el punto en que yo recibí esa fe, entendí de qué se trata el amor del cielo y comencé a ver la vida desde una panorámica totalmente diferente. Lo que yo era no se compara con lo que yo soy. Estoy agradecido a Dios por eso. Y es la experiencia de todos los que son cristianos en este lugar. Lo que tú eras no se compara con lo que eres hoy. Y lo que tú hayas perdido por causa de la fe no es pérdida. Pablo lo catalogaba como ganancia. Un tipo que lo había logrado todo, en otra de las cartas escribe a la iglesia y le dice, porque todo lo que yo tenía humanamente y lo he perdido por causa de la fe, lo he tenido por, dice la Biblia, basura. Pero cuando tú vas al griego original es la palabra griega skubalón, que significa porquería. No es grosero decir porquería aquí en México, ¿o sí? Pues ya lo dije. Pablo estaba diciendo, lo que yo era antes era porquería, pura porquería, a fin de alcanzar lo que Cristo tiene para mí, que es mejor que lo que yo tengo para mí. Estoy agradecido por lo que Él ha hecho en mi vida. Luego continúa diciendo, verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Oiga esto, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mira la transición de ideas que este hombre hizo. Yo era el primero de los religiosos.
Yo entre los míos era el mero mero. Pero como me cambió mi mentalidad y tuve la majestad de Dios delante de mí y entendí mi condición, ahora he cambiado y entiendo que Él vino a buscar, vino a salvar lo que se había perdido, lo que no valía, lo que era totalmente pecaminoso. A los pecadores, de los cuales en la lista, en la fila, yo era el primero. No se la creyó mucho Pablo. Y eso es una cosa que genera gratitud en el corazón del hombre. Saberse perdonado del pecado. Hasta que el problema del pecado no se resuelva en tu vida y en la mía, nosotros vamos a sentirnos incompletos. Y sabes qué es lo bonito del Señor, que el problema del pecado ya se resolvió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Cada vez que el pecado atente contra tu vida, cada vez que la tentación venga contra ti, cada vez que tropieces y caigas, te voy a dar una buena noticia. El diablo va a venir a acusarte, pero la sangre del Cordero todavía es suficientemente poderosa para levantarte, para perdonarte. Basta media vez que tú te tires de rodillas y digas: Señor, perdóname porque yo soy un pecador. De entre ellos, el primero, límpiame. La sangre de Cristo todavía sigue limpiando de pecados. Diario. Motivo de gratitud. Saberse perdonado. Saberse limpiado. Y saber que tenemos herencia eterna con el Señor. Primera de Corintios capítulo 11, del verso 23 al 26, relata la forma en que el apóstol Pablo cumplía la ordenanza de Cristo de celebrar la cena del Señor. Y en el verso, no lo voy a leer completo, pero voy a poner solamente el verso 24. En el verso 24, el apóstol Pablo decía que Cristo, habiendo dado gracias, partió el pan y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y así mismo se refirió al vino. Cristo tomó el pan, lo partió, Cristo tomó el vino, se lo dio a los discípulos. Pero lo interesante de todo ese pasaje es que antes de hacer eso, Cristo dio gracias. Te vas a dar cuenta en la Biblia en muchas ocasiones que cuando Cristo se acerca a la oración, de las primeras cosas que hace es dar gracias. Y si Cristo dio gracias, siendo Dios, ¿cómo no hemos de hacerlo nosotros? De ahí, de esa práctica que tenía Jesús y que tenían los judíos, la iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia primitiva adoptó esa práctica, y era la de tomar tiempo dentro de sus reuniones para elevar acciones de gracias. Si nosotros estuviéramos en una reunión de la iglesia del siglo III, siglo II, nos vamos a dar cuenta que había un momento en el cual alguien se paraba, organizado, sin desorden, y decía: hoy yo le doy gracias a Dios porque me siento bien. Y otro se paraba y decía: le doy gracias a Dios porque estoy saludable, le doy gracias a Dios por mis hijos, porque hice un buen negocio. Eran acciones de gracia, frases que salían de la boca de la gente, que en un corto momento expresaban lo que había de abundancia en su corazón. Y eso nos enseña a expresar la gratitud. Una gratitud sin expresión no tiene valor de gratitud. Tú puedes estar agradecido en tu corazón, pero no es gratitud expresada hasta que no sale por tu boca. No es lo mismo sentirse agradecido que vivir agradecido, ¿sí o no? La gratitud cristiana ha de marcar tu vida. Y es una forma de vivir de acuerdo a lo que Dios ha hecho en tu vida. Y todo lo que Dios hace en tu vida es para bien y para conveniencia tuya. El mayor beneficiario de todas esas cosas eres tú. Filipenses capítulo 4. Decía el apóstol a la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos es una de las iglesias más interesantes que tiene el Nuevo Testamento, que yo usualmente trato de dedicarle bastante tiempo cuando lo predico en Cuba, porque encierra muchísimas enseñanzas importantes para la iglesia. Era una iglesia que estaba atravesando situaciones bien complicadas, tenía persecuciones desde afuera, tenía problemas desde adentro, era una iglesia que tenía ciertos conflictos, y además de ello, cuando el apóstol Pablo les escribe esta carta, él estaba preso. Escribió esta carta desde la prisión. Y escribió esta carta a una iglesia que hacía casi 10 años que él no podía ver.
Había transcurrido tiempo y no había podido visitar la iglesia casi 10 años. Y desde la distancia el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia estando él preso. ¿Cuántos han estado presos aquí? No levante su mano. No lo quiero delatar. Bueno, los que hemos tenido la bendición, los que han tenido la experiencia de estar presos saben que es bien desagradable desde todos los puntos de vista, ¿verdad? Sin embargo, este preso, mira cómo le escribía a gente que estaba libre en la calle. Le decía, regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Vuelve a martillar esa realidad. Tengan alegría, tengan regocijo, estén agradecidos al Señor siempre. Y lo escribía a alguien que estaba preso desde su posición, desde su condición, desde su necesidad, desde su situación tremendamente deprimente humanamente. El tipo no había perdido la alegría, el tipo no había perdido el gozo, el tipo podía darle ánimo a gente que estaba afuera. Porque el regocijo, el gozo tuyo no depende de tu condición, depende de la gratitud que haya en tu corazón. Tengo un amigo, y digo tengo porque está vivo en la presencia del Señor. Se llama Alexander. Alexander ya partió con el Señor hace algunos años ya. Alexander, un hombre joven, compañero de ministerio conmigo, que sirvió en las filas del Señor durante mucho tiempo. Y un día Alexander descubrimos que tenía cáncer interior. Joven. Y todo el mundo preocupado, todo el mundo triste, todo el mundo lloroso, entre ellos yo. Alexander lo asumió. Y me dijo, ¿sabes qué, Enrique? Si Dios quiere sanarme, lo va a hacer. Pero si no quiere sanarme, igual. Yo creo en Él, yo le amo a Él. Y yo sé que todo lo que acontezca en mi vida es para bien. Y Alexander, para hacerles la historia larga, bien corta, en su etapa de su cáncer bien terrible, comenzó a inflamarse su estómago. Y él hacía algo que yo decía, Ale, ¿cómo tú puedes? El tipo salía y se sentaba en la acera, ponía una sillita y se sentaba en la acera con un pantalón y un pullover o una camisa, y a veces se le salía la barriga con todas las venas, o sea, era impresionante. Y mucha gente se acercaba a él con lástima. Le decía, oye, ¿qué te pasa? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Te puedo ayudar? Y Alexander, con una sonrisa de aquí a aquí, le decía a la gente, tengo cáncer. ¿Pero cómo que tienes cáncer? ¿Pero cómo que cáncer? Sí, tengo cáncer. Sí, y te estás riendo así, dice, sí, yo me estoy riendo así, pero te voy a decir algo, tú también tienes cáncer. ¿Cómo que yo tengo que? Sí, usted también tiene cáncer. Lo que pasa es que el cáncer mío es en el cuerpo, el suyo es en el alma. Este cáncer me puede llevar a esta tumba de tierra. El cáncer que tiene usted le puede llevar al infierno si no se arrepiente. Y el tipo utilizó algo que era totalmente triste, doloroso para él, lo utilizó para la gloria del Señor. Y mucha gente vino a los pies de Cristo porque un hombre moribundo determinó disfrutar la vida hasta su último momento y darle la gloria a Dios y vivir agradecido hasta el último segundo de su vida. Regocíjense en el Señor siempre, venga lo que venga. Suceda lo que suceda. ¿Sí me están entendiendo? ¿O estoy muy dramático? La vida es un drama o una comedia, depende de cómo tú lo quieras asumir. Regocíjense siempre. Luego el verso 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Que en medio de tu situación la gente pueda ver tu gentileza. No pueda haber un rostro amargado, no pueda haber un rostro endurecido. Que tu situación no te haga una mujer dura ni un hombre duro. Que tu situación te haga aflojarte. Que tu situación te haga ablandarte y agradecer al Señor. Y que cuando la gente se acerque a ti pueda ver esa gloria de Dios manifestada en tu vida. Y tú puedas decir, el Señor está cerca. Está cerca de mí en medio de tu situación. Hermano, no sé lo que te pueda estar pasando. El Señor está cerca de ti. No te ha abandonado, no te ha dejado en tu situación. Si has llegado vivo hasta el día de hoy es porque Él ha permanecido a tu lado. Regocíjate en el Señor. Dale gracias porque hoy puedes estar aquí. Verso 4 dice, por nada estén afanosos. Acuérdense, Pablo estaba preso.
por nada estén afanosos, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mira, aquí hay una clave muy importante. Yo me imagino, me ha sucedido a mí, me imagino que usted también, que se le presentan situaciones en las cuales el afán comienza a atacarte. ¿Sabe lo que es el afán? Es el deseo de resolver algo que tú no puedes. Es pretender resolver algo que no depende de ti. Y ahí te empieza a atacar la ansiedad. Y te empieza a atacar el afán. ¿Y cómo lo resuelvo? ¿Y por dónde entro? ¿Y cómo le hago? ¿Y Dios mío qué? Y ahí empieza aquello, ¿verdad? Y tú empiezas a darte vuelta. ¿Y a quién llamo? ¿Y qué puerta toco? ¿Y cómo lo resuelvo? ¿Y cómo voy a salir de esto? Aquí te da una clave tremenda el Señor para que tú aprendas a lidiar con el afán. Porque si hay algo que genera estrés es el afán. A mí se me cayó el pelo por andar afanado. Así que los calvos, compañeros de guerra y los que van en camino, ya saben. Aquí te da una solución. Dice, por nada estés afanoso. Pero ¿cómo yo voy a lograr no estar afanoso? Bueno, aquí viene, dice, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Que cuando el afán venga a atacar tu vida, en vez de dejarte deprimir y tomar tu cerebro a mano armada, tú caigas de rodillas y puedas presentar delante del Señor tu situación. El afán se resuelve de rodillas. Apréndelo, hermano. Te lo dice alguien que lo ha experimentado en carne propia. Alguien que vive en un país donde necesitamos estar de rodillas todo el día para resolver las cosas más elementales. Donde el afán nos ataca todos los días para tomar nuestra mente, que nosotros podamos caer de rodillas. Yo en Cuba, tú aquí, donde quiera que tú estés, cuando venga el afán a atacarte, tú digas, la solución es ir a las rodillas y presentarme delante del Señor en oración, en ruego y con acciones de gracias. Es que tú termines tu petición delante del Señor, no diciendo, oh sí Señor, te pido esto, a ver si tú lo resuelves. No. Te pido esto, ayúdame en este asunto, Señor, te lo ruego. Y cuando tú te termines de orar, te pares de tus rodillas, en tus pies y digas, gracias. Porque sé que lo que va a pasar va a ser lo mejor para mí. Porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todo, absolutamente todo. Si tú amas a Dios, al final va a obrar para bien. Si tu corazón es agradecido, si tu corazón está inundado por el amor del Señor. Tienes que tener ese principio importante en tu vida. Y mira el resultado de que tú hagas eso, verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El resultado de que tú deposites delante del Señor tu situación en oración es que tú vas a generar en ti, es que el Espíritu Santo va a generar en ti una paz que va a ir más allá de lo que tú estás pensando. Y mira que nosotros pensamos cosas malas. Mira que esta mente nuestra genera películas en tercera dimensión, primera, segunda y tercera parte. ¿Verdad? Mira que inventamos héroes y villanos en la mente y soluciones en nuestra mente. Bueno, ¿qué es lo que me dice la Biblia? Que cuando tú y yo ponemos delante del Señor nuestras peticiones, Él va a poner una paz que va a sobrepasar todas las malas ideas que tú y yo podamos tener en nuestra mente. Y además termina el versículo diciendo que eso guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Va a librar tu corazón de llenarse de cosas malas, de cosas negativas, de cosas que te alejen del Señor, y va a generar gratitud en tu corazón y en el mío. Pablo animando a la gente desde una posición aparentemente de derrota. Cuando Pablo le escribía a la iglesia de Filipo, yo quiero que vayas a Filipenses capítulo 1. ¿Están aquí conmigo todavía o ya tienen hambre? Ya el estómago pide taquito, taquito, taquito. Filipenses capítulo 1, le exhorto a que se lea la carta de Filipenses hoy en su casa. Bien interesante. Vamos a leerlo hasta el verso 6. Decía, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo,
a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes y por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mire qué manera de comenzar una carta. Un hombre que está preso le está diciendo, yo, o sea, yo Pablo y mi compañero Timoteo, que somos siervos de Jesucristo. Y eso tiene para mí una connotación muy importante. Eso habla de una conciencia posicional delante del Señor. ¿A qué me refiero con conciencia posicional? Es estar consciente de cuál es tu posición y tu condición delante de Dios. Pablo no estaba diciendo ahí, yo soy un tipo que soy tremendo, o sea, tengo un éxito tremendo. Decía, no, yo delante del Señor no soy más que un siervo. Y aunque la Biblia aquí traduce siervo, quizás la traducción más, vamos a decir, otra traducción que podría caber, quizás más acertada, era esclavo. Porque el siervo muchas veces era asalariado. Se daban siervos que eran asalariados, pero el esclavo no. El esclavo era una persona que estaba sometido a un amo. Y Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Filipo, nosotros somos siervos de Jesucristo. Personas que no podemos hacer lo que nos da la gana. Yo como pastor necesito entender que no tengo el derecho de hacer lo que me da la gana. Puedo hacerlo, pero las consecuencias no van a ser buenas. Yo tengo que estar sometido al llamado que el Señor tiene para con mi vida. Si yo me muevo, tengo que estar dirigido por Él. Y mi conveniencia tiene que estar alineada al plan y al proyecto de Dios. Todo pastor, todo hombre, toda mujer, todo aquel que se dedica a servir al Señor, tiene que tener esta conciencia clara en su corazón. No puede hacer lo que le da la gana. Es un reto para los pastores que están aquí, para los futuros pastores, ¿verdad? No podemos hacer lo que nos dé la gana. Somos siervos de Jesucristo. Y mira, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los que, dice ahí, a todos los que, los santos, o sea, Santa Teresita de Asunción, Santa, ¿verdad? ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Y la palabra santo es una palabra muy importante que significa algo y alguien que ha sido apartado. Pero no solamente apartado del pecado, sino apartado para un plan, apartado para un propósito. En otras palabras, para todos los que están aquí, que son apartados del Señor con un plan, con un propósito que se va a cumplir. Que se va a cumplir. El plan que Dios tiene con Torre Fuerte, escúchalo bien, se va a cumplir porque no lo inventó Janet, no lo inventó Vicente, nació en el corazón de Dios. Y si Dios tiene que mover cielo y tierra para cumplir su plan, lo va a hacer porque es plan suyo, no de usted. Usted es parte de ese plan que Dios tiene. Usted es santo, usted fue apartado para un plan, para un propósito que va a alcanzarse, ¿verdad? En Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. ¿A qué se está refiriendo ahí? Eso llevaría muchísimo tiempo explicarlo porque es un tema muy importante del que ya casi no se habla. Está hablando acerca de la autoridad espiritual de la iglesia, de las personas que Dios llamó para que fueran líderes espirituales de los santos. En otras palabras, si yo soy alguien que está dirigiendo a personas santas, ¿cómo tengo que ser yo? Santo. De hecho, mis niveles de santidad y mis niveles de llamado de parte del Señor, yo tengo que entender que posiblemente estén un poquito por encima de la media. Porque mi llamado como pastor y el llamado que todo pastor tiene dentro de la iglesia, toda persona en autoridad dentro de la iglesia, no es que sea mejor que la iglesia, pero tiene que ser un ejemplo para la iglesia. Hoy la gente le tiene un miedo horrible a Pablo. ¿Tú sabes por qué? Porque Pablo fue un tipo que se atrevió a decirle a la iglesia, sean imitadores de mí. O sea, ¿cuántos pastores hoy nos podemos atravesar? Atravesar no. Los pastores nos atravesamos a veces, pero no.
¿Cuántos pastores nos podemos atrever hoy a decirle a la gente, sean imitadores de mí? Porque yo lo soy de Cristo, como decía Pablo. Si a nosotros hoy se nos ha acomodado el corazón tanto que preferimos decirle a la gente, no me mires a mí. Yo soy humano igual que tú. Yo peco igual que tú, mira a Cristo. Sí, es verdad, yo soy humano igual que tú, yo sí peco igual que tú, pero a diferencia tuya yo tengo un llamado al cual tengo que honrar, el llamado de ser un ejemplo para ti, de que cuando tú me mires a mí, de que cuando tú mires a tu pastor en la iglesia que esté, tú puedas decir, ese hombre, esa mujer es alguien digno de que yo imite en su fe. ¿Está entendiendo eso? Es un llamado que Pablo le hace a la iglesia, a los siervos de Jesucristo, a todos los santos, junto con los obispos y junto con los diáconos. Todos tenemos que tener el llamado de santidad dentro de la iglesia y ser consecuentes con él y vivir vidas agradecidas delante del Señor. Voy terminando. El verso 2 dice, gracia y paz a ustedes de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Mira lo que el apóstol Pablo deseaba, que ustedes tengan gracia del Señor y que ustedes vivan en paz. Y luego decía, le doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre que pienso en ustedes, le doy gracias a Dios. A Pablo le importaba a la gente, y esta es la última enseñanza que quiero dejarte. Era un tipo al que le importaba a la gente. Un cristiano al que no le importa a la gente no va a vivir en paz. A ti tiene que importarte el que está a tu lado. Ese es otro tema que en algún momento predicaremos también. O sea, tiene que importarte ese que está a tu lado, aunque no cumpla tus requisitos, aunque no cumpla tus expectativas. Tiene tanta necesidad del Señor como tú. Quiero orar por ti en esta tarde. Si usted fuera tan amable de ponerse de pie, en símbolo de reverencia al Señor. Que tú ahora, al cerrar los ojos en tu mente, tengas la conciencia de que Dios está en este lugar. ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? Y que tengas la conciencia de que cuando tú abras hoy tu boca, Dios te va a escuchar, porque te está mirando a ti individualmente. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque sin ti no somos nada. Perdona nuestros pecados como nosotros también hemos de perdonar a los que pecan contra nosotros. No nos dejes caer en la tentación, Señor. Y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Padre nuestro, míranos. Nos presentamos delante de ti para pedirte que nos perdones si hemos pecado en este día. Que si no hemos vivido vidas agradecidas, nos perdones. Que hoy la sangre del Calvario nos bañe y nos inunde una vez más y podamos ser limpiados por ti. Que tu plan, que tu proyecto para con nosotros lo veamos cumplido. Danos un corazón humilde ante ti. Ayúdanos a entregar nuestra vida, a entregar nuestra voluntad, nuestra mente, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos. Y que podamos ser gente que te agrada en lo que hace, en lo que piensa y en lo que dice. Bendice la iglesia Torre Fuerte. Bendice a los pastores Vicente y Janet. Que tu unción les cubra. Que el llamado que una vez hiciste sea aún respaldado por ti. Que en sus momentos de temor, de duda, de cansancio puedan ser respaldados por ti. Bendice esta iglesia, rodéala, protégela, guárdala en el agujero de tu mano. Que Torre Fuerte sea un foco de salvación en Tijuana. Que no le ofrezca a la gente algo más que el evangelio, porque todo lo que necesitan escuchar es el evangelio. Ayúdanos, Señor, que tu gracia nos cubra en esta mañana. Te lo pedimos todo en el dulce nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga mucho.